te he estado hablando sobre los equipos y te he estado diciendo que los equipos pasan por diferentes etapas o fases hasta alcanzar su máximo nivel de rendimiento, que es lo que se conoce dentro de la psicología de las organizaciones como los equipos de alto rendimiento. Y fíjate que hoy te voy a hablar de una de sus etapas finales y que para mí es una de las más bonitas. Y fíjate que es una de las más bonitas porque, te voy a recordar brevemente, cuando hablábamos del pseudo equipo decíamos que era uno de los más débiles, de las etapas más débiles, porque el individuo entraba en ese grupo de trabajo, ¿no? También sin entender que había un propósito mucho más grande que él. Y por tanto tenía ego, trabajaba solo para sí mismo, etc. Luego pasamos a otra fase que era el del equipo potencial. Bueno, ya el individuo de manera un poco subconsciente no sabía dónde estaba entrando, pero sabía que había algo más grande que él y ya le estaba incluso cogiendo gusto o amor a entender que había un propósito y una meta más grande que él y que además iba a poder trabajar con otras personas para unir fuerzas y que además también era clave el proceso del líder para tomar conciencia de las etapas en las que se estaba entrando, trazar un mapa, unas metas claras, muy muy claras para poder avanzar a esta fase que me encanta, fíjate. Y fíjate que te decía además que cuando hablábamos de los pseudos equipos decíamos que eran los más débiles porque el individuo solo pensaba en el individuo. Lo peligroso de los equipos potenciales, también lo decíamos, es que se solían quedar dentro de las organizaciones como simplemente un potencial que no trascendía, que no avanzaba, porque no se daba la claridad suficiente en el plan de acción para seguirse cohesionando. Pero, si ya el equipo pasa a esta última fase o esta de las últimas fases que es el equipo verdadero, fíjate que aquí básicamente el propio individuo ya se empieza a incluso supergestionar de manera individual, pero tiene muy clara la visión, la meta y el objetivo en común y entiende que trasciende a su propio deseo y es allí entonces cuando se orienta hacia un objetivo común. Los individuos suman sus conocimientos sin barreras, sin egos, sin apegos, sin distracciones y sin fachadas para dar un mejor detalle y sincronía al plan de acción trazado. Y esto a su vez permite que el equipo mejore en el rendimiento de su trabajo porque conecta de manera muy sinérgica con las piezas que conforman ese grupo o ese equipo que viene a ser, repito, otros individuos, pero que se vuelven uno por la importancia del para qué. Y es hermoso vivir esta etapa porque si ves la diferencia en el pseudo equipo, se debía de respetar al propio individuo que no entendía la importancia de la cohesión y del para qué o del motivo mayor. En los equipos potenciales, la importancia era trazar un plan de acción y dar un poco la claridad de que se estaba entrando en un equipo de trabajo y que se podían unir fuerzas para hacer algo más grande. Pero ya en el propio individuo tiene total autonomía, pero decide soltar esa autonomía y entregarla a el denominador común. Por eso, para mí resulta una de las etapas más dulces a la cual se debe hacer toma de conciencia. ¿Para qué dirás? Bueno, aparte de disfrutarlo como todo ese presente, para coger el impulso a lo que va a venir y que va a ser la gloria de las glorias. Pasar ya a la exigencia máxima que es el alto rendimiento. Pasar ya a la última etapa que es la que se conoce como los equipos de alto rendimiento. Espero que mi información te haya gustado. No te vayas a perder ese último audio, esa última explicación de la última etapa por la cual pueden pasar los equipos. Es allí donde te voy a explicar muy bien cómo se vive, cómo se trabaja y sobre todo cómo se lidera un equipo de alto rendimiento. Contigo hoy, Cristina Isakura, para entregarte toda la información de valor que puedo ir adquiriendo a través de libros, de audios y de mi propia experiencia.